fenómenos naturales, lo que vamos a ver hoy día, el título de la clase, analizar los distintos fenómenos naturales que afectan a Chile para generar conciencia del uso del espacio geográfico. Ya nosotros ya habíamos hablado un poquito de la relación entre el espacio geográfico y lo que es el medio ambiente. Habíamos visto algunos videos y algunos fenómenos naturales. Ya hoy día lo que vamos a ver con más geografía física, cómo se causan esos fenómenos naturales, y después vamos a ver cómo funciona esta idea de fenómenos naturales, riesgos naturales y desastres naturales. ¿Ya? A ver, un fenómeno natural se refiere a cualquier cambio producido por la naturaleza, sin la intervención del hombre, sin la intervención del humano. Es decir, cualquier fenómeno que no haya, de la naturaleza que no haya sido causado por un humano se llama un fenómeno natural. ¿Ya? Esto es importante que siempre lo entendamos. Los fenómenos naturales, cuando nosotros vemos, siempre lo relacionamos al tiro con desastres naturales. Y no es lo mismo, que los fenómenos naturales pueden ser tanto positivos para el humano o tanto negativos para el humano. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno natural. ¿Y la lluvia es positiva o negativa para ustedes? Positiva. Positiva. A otra persona puede ser negativa, pero ¿por qué es positiva para ti? A ver. Para las cosechas, cosas así. Ya, para las cosechas, para descontaminar también. Hay estas formas porque la lluvia puede ser positiva, también puede ser negativa para, por ejemplo, la gente que no tiene un hogar. ¿Ya? Eso también siempre hay que verlo. Entonces, los fenómenos naturales son lo que un cambio en la naturaleza. Ya les dije, puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Lo que nos vamos a enfocar hoy día van a ser algo más negativo en sí, pero bueno. ¿Ya? A ver, tipos de fenómenos naturales. ¿Ya? Encontraríamos fenómenos geológicos, que tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas y el movimiento de la Tierra. Hidrológicos, que tienen que ver con las aguas. ¿Ya? Biológicos, ¿ya? Que tienen que ver con los seres vivos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué riesgo biológico? ¿Qué desastre natural biológico conocemos en la actualidad? ¿Por qué no podemos salir de la casa? ¿Qué hay? COVID. El COVID sería un desastre natural biológico, de carácter biológico, que se dio por un fenómeno biológico que era ese virus, ¿ya? Que vive en animales. ¿Ya? Y fenómenos atmosféricos, que tienen que ver con los fenómenos que se producen por los elementos del atmosférico, como sería la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones, etc. ¿Ya? Teniendo claro eso, tenemos que identificar qué tipos de fenómenos naturales. ¿Ya? Y a estos tipos de fenómenos naturales generan riesgos naturales y posteriormente generan desastres naturales. A ver, el fenómeno natural es lo que ocurre por la naturaleza. Ya no podemos evitar ese fenómeno natural. ¿Ya? Cuando hablamos de riesgo, es como el humano, de alguna forma, habita las zonas donde pueden existir esos fenómenos naturales. Por ejemplo, en Chile siempre hay un riesgo natural. ¿Cuál sería el riesgo natural que vive Chile siempre? ¿Ya? ¿Cuál de todos? Son los riesgos naturales que vive siempre. Los temblores, ¿ya? Ese es un riesgo natural que tenemos. El temblor es el fenómeno, el riesgo natural es nuestra relación con los temblores. Y después vienen los desastres naturales, ¿ya? Que ya cuando hablamos de desastres naturales, cuando ha traído pérdidas tanto humanas como de los recursos, o principalmente se han destruido casas, etc. Cuando ya ocurre eso, se llama un desastre natural. Un terremoto puede ocurrir. Quizá un desastre natural, no, porque no necesariamente a lo mejor no causó nada, ¿ya? Un tsunami también puede haber ocurrido, pero si no causó ni un desastre, no destruyó nada, no se catalogaría como un desastre natural, ¿ya? Sino solo como un fenómeno natural. Por ejemplo, las trombas marinas serían un fenómeno natural, pero si ya llegan a causar un daño a lo humano, a las construcciones, a las vidas, ya sería catalogado como un desastre natural, ¿ya? Esa es la diferencia, es decir,
Esto es el fenómeno, tenemos que estar atentos de que vivimos con esos fenómenos, y ya si ocurre algo malo, se considera como un desastre natural. ¿Ya? Entonces está, alerta, pasó, es un desastre. Eso tenemos que tener bien claro. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de los tipos de desastre natural y fenómenos y riesgo natural. ¿Ya? A ver, vamos a hablar de los tipos geológicos. ¿Ya? Existen los fenómenos que serían los tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas. ¿Ya? Todos estos tipos de riesgos o desastres naturales que sí causan algún daño son movimientos originados al interior de la Tierra que provocan alteraciones a su superficie. ¿Ya? Cuando hablamos de riesgos geológicos, son los que se producen por movimientos adentro de la Tierra, al interior de la Tierra, ¿ya? Y que nos van a causar a nosotros tales efectos. ¿Ya? Y para eso tenemos que entender cuáles son las capas de la Tierra. A ver, la Tierra tiene diferentes capas. La atmósfera es que es donde corren los vientos, ¿ya? Está la corteza, ¿ya? Que es la capa más externa de la Tierra, también podríamos decir la más delgada de la Tierra, ¿ya? Que es donde en realidad nosotros estamos pisando, viendo, eso es la corteza. ¿Ya? Después de la corteza está lo que se conoce como el manto superior y el manto inferior. ¿Ya? A ver, el manto superior, a ver, aquí la atmósfera es gaseosa, la corteza un poquito sólida, el manto superior tiende a ser sólido y como plástico, que más bien es como magma, el manto superior. ¿Ya? Entonces, en realidad nosotros estamos abajo de la Tierra, abajo de nosotros hay magma, ¿ya? Y eso siempre lo tenemos que saber, ¿ya? Después está el manto inferior, que es un manto sólido, ¿ya? Entonces, todo esto lo que vemos acá es magma, podríamos decir, ¿ya? Está el manto interior, que es algo ya más sólido. Después viene el núcleo externo de la Tierra, que es líquido, y después viene el núcleo interno, que es una pelota sólida, ¿ya? Que de alguna forma tiene pues, como el 10% del diámetro de la Tierra. ¿Ya? Por otro lado está lo que se conoce como la litosfera, que es todo lo que nosotros conocemos de Tierra, que dentro de la litosfera está la corteza y parte del manto superior. ¿Ya? Aquí es donde nosotros realmente estamos viviendo, ya todas las zonas que nosotros podemos pisar sería la litosfera, y el otro sería la hidrósfera, que es el lugar donde se encuentran todas las aguas, todos los océanos, ríos, mares. ¿Ya? Con eso tenemos que tener claro cómo está compuesta la Tierra, ¿ya? Para comenzar un poquito más a saber por qué se producen estos movimientos, ¿ya? Y aquí tenemos que entender lo que sería la tectónica de placas. Y a ver, podríamos decir que la Tierra, lo que es la litosfera, está de alguna forma, es como un pequeño, gran rompecabezas, ¿ya? Que tiene prácticamente muchas placas, que se conocen como placas tectónicas, flotando en el magma, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas placas tectónicas, como están flotando en el magma y el magma se va moviendo, las placas tectónicas también se van moviendo, ¿ya? Entonces, como una placa estaría flotando, que esta es una placa tectónica y este es el magma va para un lado, entonces la placa tectónica también se va moviendo, y también se va moviendo a ver cómo se está moviendo el magma, ¿ya? ¿Qué ocurre con estas placas tectónicas? ¿Ya? Pueden forman el relieve, en realidad. Forman el relieve de la Tierra. Por ejemplo, acá, nosotros en Chile tenemos dos placas tectónicas. Nosotros nos encontramos en el límite de dos placas tectónicas, que es la placa sudamericana y la placa de Nazca. ¿Ya? Esas dos placas están siempre chocando, y finalmente, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando hace muchos millones de años, cuando esas dos placas empezaron a chocar,
chocaron y se empezaron a levantar, lo que dio origen a lo que hoy día conocemos la cordillera de los Andes, ¿ya? Porque podríamos verlo así. Ya son dos placas tectónicas que son muy diferentes, o sea, son una más grande que otra, pero van a chocar en un momento de la Tierra y van a empezar a hacer así. Y ahí es cuando se forma realmente lo que es los relieves. Hay otras, cuando las placas de las placas tectónicas no chocan y se separan, ¿qué es lo que ocurre? El magma sale y se van formando pequeñas islas y algunos volcanes. Entonces, por ejemplo, estas zonas que vemos por acá, la gran mayoría se produjo, estas grandes islas que vemos acá principalmente, se produjo por lo que es en la separación de placas tectónicas, ¿ya? Es por eso que esta zona está llena de volcanes, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se produce un terremoto, ¿ya? Los terremotos se producen principalmente por este choque de placas tectónicas. Hay una placa tectónica que va a ser más grande que otra, ¿ya? En este caso la placa de Nazca es más grande, por lo tanto tiende a meterse debajo de lo que es la placa sudamericana, ¿ya? Y aquí van a ver un momento que la placa sudamericana se va a enganchar con la placa de Nazca y se va a quedar como atascada, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La placa tectónica va a intentar seguir avanzando y la placa sudamericana no lo va a dejar seguir avanzando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ocurre lo mismo que sucede con un lápiz. Y hagamos que acá están dos tectónicas placas chocando y se van a empezar a levantar, ¿ya? A producir acá, porque no pueden seguir avanzando, están chocando. ¿Y qué va a pasar finalmente con mi lápiz? Si yo no empiezo a hablar mucho, el lápiz se va a quebrar, ¿ya? Y esto ocurre con las placas tectónicas, se llegan a un momento a quebrarse y empiezan a liberar energía. ¿Ya? Cuando acá se atascan, finalmente va a llegar un momento que no van a poder seguir avanzando y se va a romper. Esas son principalmente se rompen las que se conocen como fallas, ¿ya? Que son los momentos donde siempre se atascan, ¿ya? Y aquí se libera energía, ¿ya? Y esa energía produce unas ondas que finalmente van a suceder lo que es un terremoto, ¿ya? A ver, acá conocemos lo que es el hipocentro y el epicentro, ¿ya? El epicentro es el lugar donde se quiebra en realidad la placa, o sea, se quiebra esta falla, esta zona de la corteza, y el epicentro es la parte de la superficie de acá. A ver, por ejemplo, ahí sería lo que sería epicentro, y el hipocentro acá, ¿ya? Entonces, aquí se empiezan a ver, por ejemplo, ondas, y aquí se producen los temblores en esta zona. Entonces, por ejemplo, en el terremoto del 2010, el epicentro fue en Constitución, ya Constitución queda en la zona centro-sur del país, y por eso de alguna forma nos llegó, fue tanta la libertad de energía o sea, tanta la energía que se liberó, que llegó a afectar a Santiago, pero con más cosas, ¿ya? Entonces, eso es importante entender por qué se producen los terremotos. Entonces en Chile, como nosotros vemos acá, como nosotros estamos en el límite de lo que sería la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde están chocando constantemente y se producen fallas, es muy probable que Chile siempre sea un lugar tembloroso, ¿ya? Y que cada cierto tiempo tengamos temblores, ¿ya? Que no es malo tener temblores porque también se libera un poquito de energía. Si no hay muchos temblores, finalmente se puede acumular mucha energía y llegar a ser un terremoto. Que cada cierto tiempo en Chile van pasando terremotos, ¿ya? El 2010 fue uno, el otro importante había sido en 1984, también está el del 60, ¿ya? Como cada 25 años aproximadamente se produce un terremoto, ¿ya? 24 años pasó la primera, 26 de la segunda, ¿ya? Pero en otras zonas del país también se produce mucho terremoto, por ejemplo, lo que sería la zona norte del país, ¿ya? Ya. ¿Qué pasa con los maremotos o tsunamis? ¿Ya? Tienden a funcionar igual que un terremoto, ¿ya? Solo que
donde se produce la falla tiende a ser en el mar, ¿ya? Y cuando se produce esta falla en el mar, con la onda expansiva se produce una ola. Entonces, ¿qué sucede? Hagamos que acá se hizo el terremoto, se genera un tsunami para el lado de, acá sería para el este, y para el oeste también se va a producir el tsunami en este caso, ¿ya? Y es por aquí se produce el impacto. Por ejemplo, acá, ¿qué ocurre? Ya se está deformando un poquito esa zona, ¿ya? Y acá se libera la energía. Entonces, cuando se libera, en muchos momentos la vuelve, y después la Tierra como está, la ola se devuelven todas, y posteriormente vuelven con toda la fuerza, ¿ya? También depende de dónde se forme el hipocentro, ¿ya? Ya, esos son con los terremotos. Y aquí vamos a ver un poquito de los volcanes, ¿ya? ¿Cómo se forma un volcán? Principalmente hay dos formas de volcanes, ¿ya? Los volcanes que se producen gracias a que las placas tectónicas se separan y de ahí sale el magma y produce tierra, o sea, se producen las rocas y se producen los volcanes, ¿ya? Y se produce una pequeña corteza, se crea. Y la otra tiene que ver con lo que ocurre acá en Chile, que tiene que ver con el magma que sube por algunas fisuras, ¿ya? Y inicialmente ocurre lo que sería la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Acá hay magma y hay fisuras en esta zona y el magma se escurre por ahí, ¿ya? Se produce una cámara magmática y finalmente sale magma por ahí, ¿ya? A ver, ¿cómo se producen los volcanes? Tiene que ver mucho también cómo es la forma de los volcanes. Por ejemplo, si ustedes ven volcán en Hawái, los volcanes en Hawái son muy diferentes a los volcanes, por ejemplo, en Chile, que son como en Chile se producen así los volcanes, en Hawái se producen así, como está el medio del mar. Entonces son volcanes que son mucho más agresivos, ¿ya? Y que son con un cráter más grande, en realidad que los cráteres que vemos, por ejemplo, en las cordilleras, ¿ya? ¿Y cómo se produce un volcán? También puede ser por un movimiento de las placas tectónicas, que hace que el magma de esta zona, hace que el magma suba muy fuerte por esta zona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si está acá se produce el temblor, el movimiento, el quiebre, va a ser una onda expansiva que va a expulsar el magma, ¿ya? Ya, eso con los fenómenos geológicos. Ahora vamos a ver a los fenómenos hídricos, ¿ya? Los fenómenos hídricos son todos los fenómenos relacionados con el agua, principalmente como el fluir de los ríos, ¿ya? Cuando se producen cascadas, cuando hay un relieve y el río tiene que pasar por ese relieve, se producen cascadas. Ese es un fenómeno, ¿ya? Otro fenómeno serían las corrientes oceánicas, ¿ya? Corrientes que salen del inferior de lo más profundo de la Tierra, son corrientes sobre todo heladas, y finalmente llegan a otros sectores. Y el movimiento del mar, por ejemplo, las olas. ¿Ya? Esos serían fenómenos hídricos, ¿ya? Pero vamos a hablar nosotros de los fenómenos atmosféricos. Eso tenemos que centrarnos, porque después vamos a unir esta idea de fenómenos atmosféricos a riesgos atmosféricos, ¿ya? O hidrometeorológicos, ¿ya? A ver, los fenómenos atmosféricos que tenemos serían la temperatura, ¿ya? Si está de alguna forma el clima es caluroso, frío, hasta 20 grados, 30 grados, es un elemento del clima, ¿ya? Porque los fenómenos atmosféricos son todos aquellos creados por los elementos del clima. Entonces, ¿cuáles son los elementos? La temperatura, es decir, si está más tibio, más calor, etcétera, etcétera. Las precipitaciones, ¿ya? Si llueve, es un elemento de química. El viento, ¿ya? Todo ya sabe lo que es el viento. La humedad, que es la humedad es la cantidad de agua evaporada que se encuentra en lo que es el aire, ¿ya? Entonces, si hay mucha humedad, ya cuando hay un 100% de humedad, se conoce como neblina, ¿ya? O nubosidad. Pero si de alguna forma hay más calor,
significa que va a haber más humedad. Por ejemplo, en las zonas tropicales hace más calor, entonces eso hace que el agua de las zonas tropicales se evapore más y se acumule en lo que sería el aire, ¿ya? Entonces, entre más calor o más tropical sería la zona, va a haber más humedad, ¿ya? Entonces, la humedad va a depender del porcentaje de agua que hay en el aire, ¿ya? Si hay 100% se conoce como neblina o ya que hay nubes, pero entre menos porcentaje haya, va a depender también de lo que es la temperatura, ¿ya? La presión atmosférica también es otro elemento un elemento un elemento atmosférico que tiene que ver con el peso del aire en determinadas zonas, ¿ya? Y aquí tienen que ver ustedes que el aire, a pesar de que no lo sentimos, pesa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve? Si nosotros estamos parados en la calle, todo el aire que está arriba de nosotros, directamente como una columna de aire que está arriba de nosotros, pesa. Entonces nosotros, entre más bajo estemos, existe más presión atmosférica, ¿ya? Porque hay más peso de aire, ¿ya? Y entre más arriba vayamos, menos presión atmosférica va a haber, ¿ya? Y eso también va a jugar cómo se mueven los aires. Entonces, por ejemplo, como el aire de alguna forma caliente es menos pesado, tiende a subir más, ¿ya? Y, por ejemplo, también afecta que entre más arriba, menos aire existe, ¿ya? Entonces va a haber menos presión y también va a haber menos oxígeno, ¿ya? Y finalmente tenemos la nubosidad, que es otro elemento del clima, que serían las nubes que hay en algún espacio determinado, ¿ya? Y aquí yo les puse nubes, ¿ya? Entonces, si hay más nubes, es probable que haya más agua evaporada, dependiendo de la temperatura, va a haber más posibilidades de llover, también dependiendo de los vientos, si son vientos cálidos, si son vientos fríos, y también tiene que ver con la presión atmosférica, ¿ya? Todos esos elementos afectan en lo que es la lluvia, ¿ya? Temperatura, nubosidad, humedad también, ¿ya? Los vientos. Y aquí yo les traje un fenómeno que sucede mucho, que es el fenómeno del Niño. No sé si alguien ha escuchado sobre el fenómeno del Niño. ¿Ya? ¿Nadie? El fenómeno Yo sí. ¿Sí? Es algo que sucede en Chile cada 4 o 5 años, que tiene que ver con un fenómeno atmosférico, pero también se le incluye fenómenos también de alguna forma de agua, ¿ya? Hidráulicos, ¿ya? En ese sentido, porque van a afectar las corrientes de viento. Ya te vamos a ver un video de 5 minutos de que explica lo que es el fenómeno del Niño, ¿ya? El fenómeno del Niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el Niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el Niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del Niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita, al norte del Perú, en alusión al Niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el Niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Es una explicación de por qué el agua en Chile también es tan fría. Que sucede, los vientos corren. Las condiciones de cómo el humano se va a ir relacionando con el medio ambiente. ¿Ya? El fenómeno... Ya. Y ahora les voy a hablar un poquito de desastres hidrometeorológicos. ¿Qué quiere decir? Que son desastres ocasionados por el agua y por los agentes atmosféricos. Y aquí funciona un poquito lo que sería los fenómenos hidrológicos con los atmosféricos, cuando se producen estas cosas, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son algunos
desastres hidrometeorológicos, como serían las olas de calor y frío, ¿ya? Que lo podemos ver como en el fenómeno del Niño, ¿ya? Que pueden producir sequías, pueden producir, etcétera, etcétera. Las marejadas, ¿ya? Que cuando hay mucho viento se producen marejadas que pueden afectar también a la población que vive sobre todo en las costas. No sé si alguien alguna vez ha ido al litoral central y de repente hay marejadas. Por ejemplo, en Cartagena siempre está llena de marejadas y uno pasa por un lado y les llega una ola de la misma persona, ¿ya? Los aluviones son que cuando llueve mucho, ¿ya? La tierra absorbe mucha agua y la tierra se transforma en barro y decae. Fue lo que pasó hace muy poco en San José de Maipo, ¿ya? Otra cosa que puede ser, otro desastre natural serían los temporales, ¿ya? Que es cuando caen muchas precipitaciones, ¿ya? Más de las pensadas. Otra cosa que las tormentas eléctricas, que acá en Chile no se dan mucho, pero sí hay tormentas eléctricas, que tienen que ver con la calidez de los vientos y los choques de los vientos que producen electricidad, ¿ya? Y tienen también con las nubes. Por otro lado, también estarían las heladas, que sería lo contrario a las sequías, ¿ya? Que cuando hace mucho frío, ¿qué pasa con la producción agrícola? Se congela y no puede producirse, ya serían las heladas. Por otro lado tenemos las inundaciones, ¿ya? Que se pueden dar por los temporales, por lluvias, etcétera, etcétera, ¿ya? Que son bastante comunes en Chile. Y finalmente tenemos la sequía, que sería la falta de precipitaciones, ¿ya? Tenemos mucha precipitación con temporal y todo lo contrario. Y la sequía, que ya es la falta total de precipitaciones que hace que prácticamente no exista agua en esas zonas, ¿ya? Y la sequía, como no sé si se acuerdan que había una tarea sobre eso, donde encontramos mayormente la sequía, sería en el norte chico del país, ¿ya? Encontramos mucho lo que sería sequía, ¿ya? Que tiene una importante escasez de agua, ¿ya? Pero todos estos desastres naturales son de alguna forma por efectos hidrometeorológicos, es decir, por efectos de agua y de agentes atmosféricos, por ejemplo, vientos, ¿ya? Que tanto van a haber tornados también, etcétera, etcétera. Ya, y por último, los desastres biológicos. ¿Ya? Los riesgos de desastres biológicos son amenazas asociadas a organismos vivos, sustancias tóxicas o enfermedades transmitidas por estas. ¿Ya? A ver, ¿qué desastres naturales conocemos por estos riesgos biológicos, que son por agentes vivos? Primero, por un lado, tenemos las plagas, ¿ya? Que son riesgos biológicos, las epidemias, que es cuando una enfermedad que tiene de origen biológico, por ejemplo, el coronavirus, se establece solamente en una región. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué ocurrió? El coronavirus, cuando estaba en China, era una epidemia, porque era un organismo que se había transmitido por el murciélago al humano, y de alguna forma solamente estaba en China. ¿Qué pasó después? Se transformó en una pandemia porque está en todo el mundo. Esa es la gran diferencia. Epidemia en una región y pandemia es casi todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué se llaman biológicos? Porque de alguna forma parten de un ser vivo y después se transforman, solo los transmiten los seres vivos. Primeramente, ¿qué ocurrió con el coronavirus? Lo transmitió un murciélago, ¿ya? Y después que este murciélago se lo pasó a China y los humanos lo podemos transmitir, y ahora prácticamente lo tenemos todo el mundo, ya tenemos el coronavirus, ¿ya? Hay otros desastres naturales, por ejemplo, que sería el virus Anta, que es un virus que transmite este roedor de cola larga, y es muy preocupante porque puede ser causante de la muerte de humanos. Y otro riesgo biológico, o desastre natural, si llega a causar muerte, sería la marea roja, que son microalgas que son de color rojo, que son sumamente tóxicas. ¿Ya? Esas microalgas, los peces se los comen, después alguien pesca, se lleva un pez contaminado, la persona se come el pez y se muere por esa sustancia tóxica de la microalga, ya que es roja, por eso se llama marea roja. Cuando hay muchas de estas microalgas, significa que los peces de ahí no se van a poder comer, porque están contaminados por la marea roja, ¿ya? Que es un fenómeno natural, ¿ya? Y tiene que ver también con los cambios de temperatura que se producen en el mar, ¿ya?
A ver, y yo voy a dar un ejemplo de cómo el humano no ha podido comprender el ecosistema, ¿ya? Y cómo ha hecho esto en un ejemplo de China, ¿ya? A ver, en China, desde 1950, está controlado por un partido comunista, por el Partido Comunista, es una dictadura, ¿ya? Solo gobernó el Partido Comunista desde 1950 hasta el día de hoy, ¿ya? Por eso tiene tantas restricciones en lo que sea el Internet y todas esas cosas, ¿ya? Mao Zedong, que fue el primer dictador chino, ¿ya? O presidente chino, podríamos decirlo, con el fin de levantar a China y de producir más y de transformarse en una potencia, se le ocurrió que tenía que eliminar algunas plagas, ¿ya? Por ejemplo, tenía la malaria la transmite el mosquito, había que eliminar el mosquito, en vez de poner vacunas, como sería lo más lógico, dijo ya, en vez de hacer esto, ¿por qué no matamos a los animales que nos producen la enfermedad? ¿Ya? Es como que ahora China diría, ¿por qué en vez de hacer vacunas no matamos al murciélago? Algo así, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo China? Empezó a decir, voy a matar animales. Mató al mosquito, la malaria, los ratones porque transmiten enfermedades, la mosca, ¿por qué la mató? Porque es sucia, a lo mejor transmite enfermedades, nunca se supo que mató mosca, pero también mató a gorriones. ¿Por qué los gorriones? Porque los gorriones se comen la comida, ¿ya? ¿Y qué estaba viendo Mao? Mao necesitaba que, además de tener una crisis sanitaria, también tenía que alimentar a mucha población, los chinos son bastantes. Entonces se dio cuenta que los gorriones comían tantas semillas de trigo, que si mataban a los gorriones, finalmente podían llegar a acumular mucha comida, ¿ya? Entonces la idea era como que mataran, por cada cuatro gorriones que mataban, era 1 kilo de comida al año. Entonces, ¿qué había que hacer? Mao dijo, ya, tenemos que matar a los gorriones, mosquitos, ratones y moscas, ¿ya? Eso es lo que hizo Mao. ¿Súper inteligente lo que hizo Mao? No sé, porque no se dio cuenta que en realidad los gorriones, si bien comían granos, comían poquitos granos, pero comían granos, ¿ya? Pero también controlaban a las langostas, ¿ya? Mataban a las langostas, se las comían, ¿ya? ¿Qué pasó? Al no haber gorriones, empezó a haber una sobreproducción de langostas, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia de las langostas y los gorriones? Que si bien los gorriones comían un poquito de granos de trigo, las langostas se lo comían todo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente, una de las cosas que sucedió, que la población en China se empezó a morir de hambre, ¿ya? No lo explica todo esto, pero una de las causas de por qué se morían de hambre es porque también esta política que usó, que finalmente, para eliminar estas plagas que tenían, en vez de hacer vacunas, etc., se preocupó de eliminar a quien transmitía la plaga. Y de alguna forma rompió como este equilibrio que tenemos en el ecosistema, ¿ya? Donde existe un depredador, etcétera, etcétera. Finalmente las plagas se comieron todo el trigo, la gente se empezó a morir de hambre, hubo una crisis, de hambruna y también de enfermedades, porque imagínense, las personas que lo comen son más susceptibles de estar enfermos, ¿ya? Finalmente esto ocasionó que millones de personas murieran de hambre, ¿ya? Entonces aquí viene más o menos un poco cómo el humano se ha empezado a relacionar con el medio ambiente, ¿ya? Eso también es importante. Ya, no vamos a alcanzar a hacer la actividad, pero les voy a decir lo que van a tener que hacer, ¿ya? Les voy a repetir ustedes lo que tienen